Ya estamos de regreso en el matinal Siempre Juntos, 11 de la mañana con 30 minutos, la hora perfecta para darle la bienvenida al doctor Óscar Venegas. ¿Cómo le va, doc? ¿Tanto tiempo? Envejeciendo lo más digno que se pueda. Pero usted se ve muy bien. Sí, pero se envejece igual. Pero Claro. la diferencia está en cómo consideramos el tema de envejecer. Y la mejor consideración es el envejecimiento activo. Hay que moverse. Somos hijos del movimiento. Sí. No solamente corporal, también mental. Exactamente, hay que entrenar nuestro cerebro, no solo nuestro físico, importante para prolongar la vida o para que lleguemos mejor preparados a la vejez. Para disfrutar la vida. En realidad, si uno se pregunta al final de cuentas, ¿para qué vivir? Creo que hay una sola respuesta y no es tan anodina, es para ser feliz. Y para eso heredamos de miles de años esta corporalidad que tenemos los seres humanos. Tal cual. Oiga, y quienes no lo pasan muy bien son las personas que andan con diversas sintomatologías. Hoy queremos hablar, me voy a instalar por acá sobre la rinitis alérgica. Y de eso se trata la salud, de mejorar la calidad de vida de las personas, doctor, ¿cierto? Claro. En general, la rinitis alérgica es una enfermedad que se considera inflamatoria de las vías aéreas altas, en este caso considerando la mucosa nasal, ¿no es cierto? Y eso lleva a síntomas que pueden confundirse con resfrío, pero no son resfríos. ¿Ya? Síntomas como picazón, congestión, rinorrea, salida de moco tanto hacia afuera como descarga posterior. Pero la diferencia de un resfrío es que es persistente y va recurriendo en el tiempo. Ya, esa es la diferencia con el resfrío común. Y lo otro es que raramente una rinitis alérgica va a producir fiebre. Un resfrío habitualmente va a defendernos, echamos a andar la maquinaria inmunitaria y generamos este recurso tan noble que es activarnos con la fiebre. Por lo tanto, la fiebre tampoco es algo que sea malo, ¿no? Es un buen signo, digamos. Lo que pasa es que dentro de ciertos márgenes. Es la manera de nuestro cuerpo, como usted dice, de defenderse. De activarse. Me gusta el concepto rinorrea, esto de la mucosidad. De descarga posterior. Con el frío se da mucho, ¿cierto? Claro, pero es una reacción natural al cambio de temperatura. Ya. Eso no es ni resfrío ni alergia. Si salimos en la mañana, ¿no es cierto?, y no nos cubrimos la vía aérea, indudablemente la salida de la casa a la intemperie en este periodo del año va a ser fuerte el impacto del frío y para proteger la vía aérea baja, naturalmente nos congestionamos y produce la rinorrea, un poco de congestión, y ahí lo que hay que hacer es lo que hacemos todos, hay que sonarse la nariz, ¿no? Claro, pero en el contexto de la rinitis alérgica es otra contextualización. Perfecto, vamos a abordarlo, pero quiero invitar a la gente a que pueda participar en este rato que vamos a estar juntos, enviándonos WhatsApp a nuestro número que está apareciendo en pantalla con consultas, dudas, si es que están sufriendo quizás de algún problema, les ha costado encontrar hora médico. Bueno, aprovechen, aquí tenemos al doc que gentilmente puede responder a sus dudas, así que a escribirnos si es que están pasando por un periodo de rinitis, ¿cierto? Por algún resfrío, lo que ustedes estimen conveniente. ¿Por qué algunas personas sufren de la rinitis alérgica y otras no? ¿Hay un componente genético también? Hay una predisposición genética que en general le denominamos atopía. Átopo viene del griego, fuera de lugar. Es una reacción que ocurre frente a algo que tú no esperas que ocurra. Por ejemplo, que tengas una reacción de congestión frente a la exposición a pólenes, ácaros del polvo o polvo en suspensión. Eso lo va a generar en personas que tienen una predisposición atópica. ¿Ya? Eso se llama atopía y que es la predisposición, pero no es la enfermedad es la itis, es la inflamación. Rinitis o rinoconjuntivitis, ¿no es cierto?, que es la congestión persistente, recurrente y con síntomas que va adicionándose, que es la picazón. A diferencia de un resfrío que es más congestión, estornudo, algo de fiebre. ¿Dolor muscular podría ser? Claro, apaleo. Apaleo. Porque de alguna forma en un resfrío... ¿La rinitis no va a dar apaleo? No, es muy raro que tenga eso. Pero en el resfrío sí, porque es una infección y de alguna forma el sistema inmune nos está enviando un mensaje al cerebro que hay que bajar un poquito el consumo de energía para disponernos a defendernos mejor de los microbios. En la rinitis alérgica no. El síntoma pivotal sigue siendo la picazón y la congestión. Pero hay otro signo que le va a gustar a usted también porque es la que nos complica, que es la rinolalia. La rinolalia es la voz nasal. Es un remedio, no es una falta de respeto, pero obviamente la persona empieza a alterar su tonalidad de voz.
por la pérdida de la caja de resonancia, que significan las cavidades perinasales, y la descarga de moco se llama, hacia la garganta. Descarga posterior. Posterior. Ya. Doc, esa es un poco la sintomatología, ¿cierto? Exacto, de la rinitis alérgica. Puede variar en intensidad, puede existir una, otra no, dependiendo de la persona. Va a depender también del grado de exposición o la persistencia de exposición. Por ejemplo, en esta época del año, ¿ya? Hay que distinguir la rinitis alérgica persistente que nos acompaña en el año de los resfríos. Ya dijimos los síntomas de resfrío que difieren un poco de rinitis alérgica. Pero una persona que tiene rinitis y está sensibilizada, por ejemplo, a los ácaros del polvo, a hongos, a moho, ¿no es cierto? En esta época. Va a tener en esta época, en esta parte del mundo, bastantes síntomas, sobre todo al despertar. Ya, ¿cómo sé yo si eso me afecta o no me afecta? ¿Tengo que enfrentarme al alérgeno? Claro, pues. Pero inicialmente hay un proceso que no tiene síntomas, que es la sensibilización. Y todos tuvimos sensibilización, ¿no es cierto?, durante la infancia. ¿Ah? Nos veníamos en una nave espacial, nacimos acá en este medio y nos vamos sensibilizando. La diferencia es que si generas una reacción inflamatoria, que llamamos alergia, va a ser en aquellas personas que tienen predisposición para producir un tipo de anticuerpos que le denominamos inmunoglobulina E. Y este anticuerpo es el que genera la memoria sensibilizante en el tiempo. Por eso después te vuelves a exponer y ahí tienes los síntomas. ¿Cuáles son los más comunes de los alérgenos? De los alérgenos en nuestra ¿Alergeno medio de la- alérgeno es los ácaros del polvo, lejos a nivel mundial, ¿ya? Habiendo diversas especies de ácaros de verde de las latitudes del mundo. En nuestro medio son básicamente dos los más frecuentes a los que nos sensibilizamos, que es el Dermatofagoides teroníceos y Dermatofagoides farinae, parece trabalengua, pero es el nombre científico de los ácaros del polvo, que obviamente van a pernoctar con nosotros. ¿Por qué? Porque se alimentan de lo que uno bota, queratina, células muertas, pelo, caspa, plumas, si tenemos elementos con pluma en la cama, o lanas. Vamos a tener un criadero de ácaros. Claro, los cobertores de pluma. Claro, y por ello que en esta época de invierno predominan los síntomas de aquellas personas que están sensibilizadas a los ácaros, porque obviamente uno hace más vida intradomiciliaria por el frío, pero además hay menos exposición al sol. Ahora, no es que en invierno no haya sol, pero es más cortito y el sol está septentrionalmente más inclinado. Pero eso no quita una recomendación bien antigua, A ver. se me cayó el carnet aquí, que es asolear la ropa de cama. Eso, la almohada, las sábanas. Claro, lejos, digamos, lo de mayor eficiencia, eliminar los ácaros del polvo, y por eso que son intradomiciliarios, son bajo techo, no es el polvo exterior, es asolear la almohada del cobertor y, si es posible, el colchón al mediodía. Ya, Como pero- decían las antiguas, con el sol parado, digamos, ¿no? Claro, pero Doc, ¿es el efecto del sol? ¿Es el, Es la el radiación viento? ultravioleta. ¿Es la radiación La ultravioleta? radiación ultravioleta del sol. Ah, Por eso es que antiguamente, ¿ya?, en los meses de septiembre, después del 18, ya, y primera quincena de marzo, nuestras abuelas y mamás, porque ya estoy en otra etapa, ¿no es cierto?, abrían los cotillos, sacaban la lana, la lavaban, la cargaban y la ponían al sol. Porque ellas no sabían de ácaros, pero ellas tenían claro que una ropa bien asoleada la gente se enfermaba menos. claro, la experiencia, Claro, sabiduría, y la observación. la observación. Pero además una persona con rinitis alérgica, ¿no es cierto?, tiene mayor predisposición a resfriarse. Eso es un conocimiento relativamente nuevo, pero la observación es antigua. El conocimiento nuevo es que la inflamación nasal persistente por una alergia lo que te va a generar es la expresión de mediadores químicos y receptores que son específicos para atrapar virus. Claro. Por lo tanto, las personas con rinitis alérgica se resfrían más frecuentemente, porque tienen mayor enganche con los virus. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo. Por eso el tratamiento de rinitis alérgica, más allá de los síntomas de la picazón, es mantener desinflamada la mucosa nasal, que no esté con este estado inflamatorio. Y en esta época, como usted dijo, es dramático, ¿cierto?, para las personas por la cantidad de efectos y lo que hay en el ambiente. Queremos recordar que estamos con el WhatsApp abierto, recibiendo consultas para que nos escriban, ¿cierto?, y podamos resolverlas con el doctor. Rinitis alérgica, el tema que estamos hablando el día de hoy. Los antihistamínicos, ¿dónde aparecen y qué tanto contribuyen a poder superar esto o sobrellevarlo?
Claro, aparte de las medidas de protección cuando se pueda evitar, ¿no es cierto?, en el caso de los ácaros del polvo. Ya, Pero hay lo primero es situaciones- evitar claro, el claro, pero hay alérgeno o situaciones que alergeno. no puedes evitar la primavera, por ejemplo, unos meses más. A no ser que te vayas a la Antártida, claro, pero acá no puedes evitar la primavera, por lo tanto la exposición a los pólenes va a ser inherente a la estación de primavera-verano. Y ahí hay un rol importante de la indicación médica de los antihistamínicos. Insisto, en la indicación médica, así que visite a su médico de familia, a su pediatra si son niños, a su médico de confianza, para que le indique un antihistamínico Claro. que le permita no solamente disminuir los síntomas, sino que evitar complicaciones, o sea, no estar congestionado, porque si no va a tener riesgo de complicaciones. Y una de las complicaciones temidas de la rinitis alérgica son las sinusitis. Porque los huesos de la cara y parte de la base del cráneo en los seres humanos son aireados, tienen cavidades neumáticas de aire. Los senos paranasales, por ejemplo. Ajá, y son también de la base del cráneo. ¿Y por qué? Porque el cerebro necesita tener una estabilidad térmica. Entonces, no es para que la cara no se caiga de vergüenza por el peso, sino que permite mantener el cerebro con una estabilidad térmica. ¿Te fijas? Ahora, esas cavidades están casi todas conectadas a las fosas nasales. ¿Ya? Entenderán que cuando se congestionan las fosas nasales puede haber taponamiento y pérdida de la ventilación, pero además acúmulo de moco, y ese es un caldo de cultivo para cultivar microbios, y eso se llamaría sinusitis Ya. aguda. Y cuando persiste más de 2 o 3 meses es crónica. Por eso un signo de sinusitis es también el olor. El olor, el dolor, pero ella no estamos hablando de una, estamos hablando de una complicación. Y el rol de los antihistamínicos, la pregunta inicial ¿Eso? suya, Galo, es que permite el antihistamínico mantener descongestionado, aparte de disminuir los síntomas de picazón, congestión y sobre todo, veamos, coalescer con conjuntivitis. La persona que tiene rinitis alérgica habitualmente, en mayor o menor medida, tiene conjuntivitis, irritación de ojos, ¿ya? Porque es una mucosa continua de la conjuntiva vía, ¿no es cierto?, saco lagrimal hacia la mucosa nasal y de la mucosa nasal vía posterior hacia los bronquios. Porque la vía aérea no empieza en la nariz, empieza en la conjuntiva ocular y en la nariz. Ah, ¿sí? Claro. ¿Por qué cuando estamos con pena y lloramos aumenta la rinorrea? Son lágrimas también con moco. ¿Te fijas? Descargamos ahí. Ahora, en la persona alérgica, aparte de la sinusitis y conjuntivitis, el otro riesgo en la rinitis alérgica no tratada es empezar a desencadenar hiperreactividad bronquial. No necesariamente asma, cuando esta persiste en el tiempo, ya va a una categoría de diagnóstico de asma. Pero la mayoría de las personas con rinitis tienen hiperreactividad bronquial. O sea, así como el 80% de los asmáticos tienen rinitis. Y el concepto, no apabullarlo con tanta palabrería, es la vía aérea es una unidad morfofuncional. ¿Se fija? Y por ello la entrada, que es la fosa nasal y la conjuntiva, debe ser estabilizada, debe evitarse que esté constantemente inflamada, como es el caso de la rinitis alérgica. Por eso, hablando de la observación y de la experiencia de personas mayores, lo primero que se decía es tápate la nariz cuando haya un cambio de temperatura. Para evitar eso. Para evitar el impacto. Ahora, el antihistamínico no es para cubrirse la congestión por el frío, es para personas que tienen alergia. Ahora, antihistamínico, la farmacopea nuestra es bastante buena, porque es muy amplia, pero esa amplitud permite ir diferenciando al médico para que indique el antihistamínico adecuado de acuerdo a la circunstancia de la persona que le consulta. Porque la persona si va a una farmacia y pide un antihistamínico, Claro. le van a vender un antihistamínico, Claro. pero no todos son iguales. Hay antihistamínicos, digamos, que generan algo de sedación. Entenderán que si se toman un antihistamínico de ese tipo, van a tener dificultades de concentración, incluso con riesgo a veces si conduce vehículos o maquinaria, digamos, de motricidad fina, ¿ya? Existen antihistamínicos que no tienen ese efecto, ¿ya? Y se pueden usar en el día. Y otros que son mejor usarlos en la noche. Y eso ya es, digamos, ámbito de la indicación
médica antihistamínicos. Perfecto. Doc, ya nos están llegando preguntas a través del WhatsApp. Acá nuestro equipo me la está enviando de forma interna. Mire, tenemos una consulta de Luis de la comuna de Tomé. Dice, ¿es verdad que la rinitis se puede empeorar con el polvo o los pelos de mascota? Por supuesto, si está sensibilizado al polvo, cuyo contenido orgánico son ácaros del polvo, caspa de animales, y puede ser caspa de perritos o gatos. Imagínense el caldito que está inspirando, ¿ya? Si el gatito, ¿ya?, que tiene, con mucho cariño, le ha generado una sensibilización. Y duerme con el gato, hay mucha gente que duerme con sus animalitos, ¿no? Pero tengan cuidado si empieza a presentar síntomas, ¿ya?, porque ahí lo más adecuado no es echar al gato ni al perro, sino que acudir a un médico, a su médico de confianza. Médico de cabecera. Y que le indique... Cabecera ventilada. Claro, asoleada. Asoleada. ¿Ya? Y que le indique una evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica más adecuada para una rinitis alérgica, estimado Carlos y teleaudiencia, es el test cutáneo. Test cutáneo. Existen otros modos también a nivel sanguíneo, pero la más adecuada, digamos, sí, a resolver rápido el problema es un test cutáneo. Y en ese momento saber a qué. ¿Indoloro? Mira, en realidad no es, o sea, por lo menos en el centro donde yo trabajo no usamos lanceta, sino que usamos unos duotype, que en realidad es mínimo y se puede hacer en niños sin problemas sobre los 3 años. Perfecto. Ya, antes, ¿por qué no? Trata de mantener a un niño tranquilo y estar haciendo el test. Uno. Y por otro lado, por inmadurez de la piel, de la crianza, como dicen los brasileños. Hay que ir quemando etapas. Tenemos a Marcela Castro, dice, buenos días. Hola Marcela, doctor, durante el verano me corre más agua por la nariz, dice, más calor, más corre, igual que con el frío. ¿Es alergia? Es alergia lo del verano. En invierno puede ser el Rinorrea. cambio de temperatura, la rinorrea por cambio de temperatura, pero en verano es alergia. ¿Y qué tipo de alergenos tenemos en primavera-verano? Pólenes. Pero no de todas las flores, estimada, ¿no es cierto? Sino que las flores que causan alergia son las flores poco agraciadas. Flores feas, pero que no tienen olor, ¿no? No tienen aroma y son poco agraciadas en colores. ¿Por qué? Porque corresponden a flores con pólenes anemófilos que los transporta el aire. Son pólenes pequeños, volátiles y no pegajosos. Y esos son los que causan la alergia. La alergia, por ejemplo, a un pensamiento o a una rosa, un clavel, no, son pólenes cuya polinización es por insectos. Por lo tanto, esos pólenes de las flores bonitas y aromáticas son grandes, gruesos y pegajosos, no volátiles. Vallica, festuca, en los pastos de prado, digamos, pasto azul. ¿Plátano oriental, no? Plátano oriental. ¿Ha visto la flor del plátano oriental? Es fomeque. ¿Ya? Pino, aromo, aún estamos a puerta de empezar a poner los cerros amarillos con el aromo, y muchas personas son alérgicas y parten en agosto, no necesariamente en nuestra área geográfica en septiembre, octubre, sino que en agosto. Claro. Perfecto. Doc, tenemos otra consulta. Por acá nos escribe Cristian. Habla sobre los humidificadores. Están bastante de moda, pero tienen su costo. ¿Esos ayudan o pueden empeorar los síntomas? Tienen su costo y tienen su riesgo. ¿Ya? A ver. ¿Ya? El riesgo es humectar demasiado los dormitorios, ¿ya?, de modo tal de ir generando las condiciones para el desarrollo de hongos, moho. El antiguo percán que le llamaban nuestras abuelas, ¿no? Empieza a aparecer moho, ¿no es cierto?, en los techos, ¿no es cierto?, o en los muebles. O sea, hay que tener cuidado con humidificar, digamos, en las áreas donde uno duerme. O sea, tampoco un exceso de temperatura, no exageremos, ¿no? Porque los cambios bruscos de temperatura también te van a congestionar, ¿ya? Pero estamos hablando del uso de moda, como dice el audiente, de humidificar mucho el interior de las casas. Claro. Además vivimos en una zona costera, a diferencia de nuestros vecinos chianejos del interior o de Los Ángeles, ¿no es cierto? Acá es húmedo, porque aquí, digamos, si tú dejas ropa un tiempo, después cruje.
No, Sí, los es zapatos verdad. se ponen un poquito verdes. Hay humedad. Si le agregan más humedad, en realidad no va a ser mucho el aporte. Perfecto, Doc. Tenemos otra pregunta, dice Carmen de San Pedro. Hola amigos, hola Carmen, ¿cómo Hola. estás? Buena semana para ti. Hace 3 años sufro de rinitis, diagnosticada, ¿cierto? No nos imaginamos. Y en septiembre es peor. ¿Qué debo evitar si tengo rinitis alérgica? Quiero bailar este 18. No, lo último lo puse yo. Pero dice que debo evitar si tengo rinitis alérgica, porque en septiembre ella sufre y septiembre es para disfrutarlo, Doc. Claro. ¿Cierto? En general, si ella reconoce, lo ideal es que se haga un test cutáneo, con su médico le pida la indicación, para identificar qué tipo de pólenes son los que le han generado la sensibilización y los síntomas. Con ese test En cutáneo alergia. me va a salir todo lo que... Tú sabes perfectamente qué tipo de pólenes y más o menos está cartografiado nuestro país en cuanto a las estaciones polínicas y el tipo de pólenes en cada área geográfica. Claro. Ahora, la recomendación en el caso de ella es que en el mes de agosto ¿Ya? se acerque a su médico de confianza, ¿ya? Y le pida que le indique desde ya un tratamiento antihistamínico. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, que es mucho mejor en caso de las alergias, prevenir un incendio que estar apagando incendios. Porque los incendios finalmente, desde el punto de vista, digamos, de medicamentos, los puedes apagar. Y hay un apagador de incendio que es fantástico, que son los corticoides, pero no hay que abusar de ellos. ¿ya? Muy bien. Pero la recomendación sería que se acercara a su médico tratante dentro del mes de agosto. No espere el incendio. No esperar, claro, no Cosa que esperar actuar septiembre. antes para mitigar y poder disfrutar de la primavera y bailar cueca, como decías tú. O cumbia, o reggaetón, o lo que sea. No, cueca, Cueca también, por favor. durante todo el año. Nos siguen escribiendo, todavía nos queda tiempo para que puedan hacer su consulta al doc. Fernandita dice, mi madre es la reina de la automedicación. A nosotros nos duele algo y ella al tiro nos da algo para calmar ese dolor. ¿Cuándo debería ir a médico y no automedicarme? Claro, el instinto materno es irrefrenable. O sea, el maternaje es algo que ha permitido que nuestra especie perviviera en condiciones miserables, digámoslo claro. Tal Así cual. que digamos, la chica esta que digamos, no se sorprenda por la aprensión de la mamá. Lo que sí, la automedicación hay que tener cuidado, ¿ya? Es cierto que podemos comprar medicamentos en la farmacia over the counter, lo que dice, o sea, en mesón, sin receta. Claro, hasta en la feria. Pero, no, es terrible, eso ya tiene otro cariz porque no hay ningún profesional. En cada farmacia hay un químico farmacéutico. Entonces la idea es que si una persona al comprar un medicamento, digamos que se va a automedicar, ¿ya? Sea consciente de eso y por lo menos en la farmacia pida hablar con el químico farmacéutico de turno y le pregunte, porque esa es la disposición legal, porque hay en cada farmacia un químico farmacéutico. Aunque lo adecuado sería, ¿no es cierto?, tener un buen diagnóstico. Pero también es verdad, pues si uno tiene una cefalea, un dolor de cabeza, ¿ya? Es complejo, o sea, tenemos hoy día, por ejemplo, buenos analgésicos, y te tomas un analgésico y observas. Ahora, si estos síntomas recurren en el tiempo, ahí consulta médico. ¿Me O sea, entiendes? hay dos cosas, a lo mejor la intensidad o la eficacia del medicamento y lo otro también la prolongación de aquello. Pues si No tomo algo repetirlo. todos los días y No. no es algo puntual, evidentemente me va a perjudicar. Vas a exponerte a efectos adversos. Efectos adversos. A veces la combinación de medicamentos, estoy tomando, no sé, algo para la hipertensión, después le sumo algo para el dolor, algo para el estómago, o sea, ya. Los veladores de las personas de tercera y cuarta edad, pues. Hay que siempre revisar los veladores de las personas de adulto mayor, puesto que ahí tienen hartos medicamentos y a veces la automedicación no es parte de cómo lo hacen, y después en los servicios de urgencia vemos algunas calamidades también. Claro que sí. Raúl Espinosa nos escribe desde Hola, Talcahuano. Él dice que su bebé tiene 6 meses, tiene bastante moquito. ¿Eso puede ser rinitis? ¿Desde qué edad se podría diagnosticar una rinitis alérgica en niños? La rinitis alérgica prácticamente desde la edad que tiene el hijo de Raúl. ¿cierto? Raúl, sí. Ya. Raulito debe ser. Raúl, no puso Raúl, el nombre acá, no, pero... Raúl Junior. ¿Ya? Sí, pero ahí el médico, la médico que tiene que consultar es su pediatra, ¿no es cierto? Porque si ya tiene rinorrea, con moquillo que dice, ¿no es cierto? Indudablemente eso no es otra cosa que inflamación que hay en el interior de la nariz. Y ahí el pediatra tiene que examinarlo, observar, ¿no es cierto? Y ver si amerita o no un tratamiento antihistamínico, que se pueden indicar en niños lactantes desde ya, pero la indicación pasa por la indicación médica. Por favor, Raúl, no haga tal de empezar a probarle gotitas, ¿ya? Eso, Claro. eso sí que no.
¿ya? Pero cuando haya control con su pediatra, ¿no es cierto?, el niñito al consultorio, ahí preguntar cuál sería el antihistamínico o cuál es la causa de la rinorrea. Sí, quizás también por eso, bueno, entre otras cosas, la ropa hipoalergénica para los bebés, pero podría ser un error, no, estoy poniendo la casiústica, ¿cierto?, de trasladar al bebé o la bebé a la cama de los padres, ¿ya? Y que esa almohada pudiese tener a lo mejor no la mejor ventilación. ¿Se podría ahí también generar algo con ese bebé que venga con predisposición genética a los alérgenos? Hay un concepto hoy en día que se lleva a acciones, el colecho, por ejemplo. El colecho no es la cama del papá y la mamá, ¿ah? El colecho es la cunita al lado. Claro. ¿Ya? De modo tal que lo que decíamos hace un ratito, ¿no es cierto? Asolear la ropa de cama, la ropa de la cama de la tribu, de la cría y de los papás. Eso. Cuando haya solcito. Es cierto que en invierno tenemos meses de sol, pero cuando hay días de sol, hay que aprovecharlo. Al mediodía, sacar la ropa al sol. Eso, lavar y sacar la ropa al sol. Claro, sobre todo las almohadas y cobertores, ¿ya? Pero la crianza de los hijos en la tribu, ¿ya?, debiera salvaguardar un aspecto que lo hemos conversado con muchos colegas, que es el proceso de individuación. O sea, tener a los críos hasta los 4 o 5 años en la cama, digamos, de los papás, no genera anormalidades en el campo de la psicología, ¿ya?, que no es mi campo, pero uno observa, pues, al final de cuentas son los más miedos de los papás, sobre todo de la mamá, que mantiene el crío poco menos que apegado. Este proceso de individuación, ¿ya?, digamos, parte más o menos a los 6 meses de edad en adelante, en la cual en la conciencia de un lactante ya la madre no es una prolongación de él. Pero ese es un proceso. Y por favor dejemos usar en las redes sociales los conceptos de crisis de, son tonteras, es evolución. Porque lo único que hace el concepto de crisis es poner más nerviosas a las madres que son madres por primera vez. Se van retrasando etapas también, se van saltando las etapas. Claro. Doc, Hernán desde la comuna de Hualpén. Hola Hernán, ¿cómo estás? Me diagnosticaron rinitis crónica, me recetaron desloratadina. ¿Lo puedo tomar? Estoy con el Deprax. ¿Tiene alguna contraindicación? No tiene contraindicación con un estabilizador del ánimo, el Deprax, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Pero la desloratadina, la indicación médica la tiene que seguir. Porque no es así, me tomo la desloratadina cuando tengo síntomas. No, estás llegando atrasado. Okay. El uso de antihistamínicos de la acción prolongada, como es el que menciona. Hay una loratadina y una desloratadina. La loratadina es el racemato, en lenguaje químico, pero era la loratadina antigua, que era buena igual. ¿Ya? Pero ¿cuál es el rol ahí, disculpe, de la loratadina? La loratadina, bloquear la histamina, el efecto de la histamina. Ya. Por eso antihistamínico. Ya. Y la desloratadina, la gracia que tiene es que es más refinada, es un dextrógeno, ¿ya?, del racemato, porque hay medicamentos dextrógenos y levógenos. Ya estoy muy detrás de la lengua. Pero este dextrógeno, que es la desloratadina, es mucho más intenso y prolongado en su acción. Pero tiene que ver con una fórmula más avanzada a la época. Claro, no pasa al sistema nervioso central. Por lo tanto, lo puede usar en el día, puede tomarlo en el día sin tener el efecto de sedación. Ya. No, pero se sigue recetando la loratadina. Claro. Pero es mejor la desloratadina. Claro. Ya. Exactamente. Perfecto. Digamos, más allá del tema de costo, el tema de oportunidad, pero eso ya es ámbito de su médico tratante. Digamos. Perfecto. Doc, la última pregunta. Estás tosiendo. Buenos días, una consulta al doctor. Siempre mi sobrina se había servido palta. Hace un tiempo que le da una alergia, se coloca roja y se le ha apretado el pecho para respirar. ¿Esto a qué se debe? Consulta Alejandra. Mira, Alejandra, más allá de la palta, que puede ser una palta de respeto, no es un chiste fome. Ya, pero eso está claramente evidenciando que la niña tiene una sensibilización a la palta. Primera recomendación, no le den palta ni para probar. Decir, oye, no, un poquitito, ¿qué le va a hacer? Nada, nada de palta. Y tal vez, ¿no es cierto?, hacer un test cutáneo que se llama prick-prick, o sea, hacerlo en desafío, pero en piel, no comiendo, ¿ya? Y ver si hay sensibilización, o sea, porque eso es una evidencia si está produciendo anticuerpos contra la palta. ¿Te fijas? Para no exponer a la niña, ¿no es cierto?, que en el tiempo, si una niñita, cada vez su sensibilización va a ser mayor. Y no exponerla a algo que es dramático y puede ser muy mal pronóstico, que se llama shock anafiláctico.
Claro. Eso es lo que hay que lo puede evitar, llevar a sobre la todo muerte. con alimentos, claro. Claro. Tengo un amigo que es alérgico al tomate. Dramático, Sí, cómo pues, se sí, pues. cambia su configuración. Sí, pues ahí tiene, no sé cómo comer la pizza, pero sin tomate. Sin tomate, sí. La última, llegaron un montón Está bien. de WhatsApp. Eso es entretenido. ¿Es cierto que la rinitis alérgica o la alergia en general tienen relación con el sistema nervioso? Llevo mucho tiempo con nariz tapada y he hecho inhalaciones con inhaladores nasales, pero tal vez no sea bueno. Ahora el médico me lo cambió por uno que tiene corticoide, pero encuentro que no me hace nada. ¿Cómo puedo solucionar mi problema? Gracias, Andrea. Claro, la pregunta central, digamos, es si el sistema nervioso influye. Claro, el estrés, todo. Claro, la ansiedad, la angustia, el miedo. Sí influye. Sí influye. Porque nuestro cerebro ya no está separado del resto del cuerpo, está imbricado. Y es un concepto que hemos conversado hace años atrás, no decir cuántos, ¿no es cierto? Hicimos unos programas, ¿te acuerdas? Conversacionales del ámbito de la psiconeuroinmunología. Cómo las emociones, ¿ya?, te influyen en la estabilidad del funcionamiento del cuerpo y en algunas enfermedades más que otras. No es que las emociones o el funcionamiento del sistema nervioso influya en producir alergia, pero estás mucho más reactivo, o sea, tu reactividad es mucho mayor. Y ese es un campo muy bonito que hace unos años atrás acá en la universidad y también externamente iniciamos, digamos, protocolos para estudiar la influencia de lo que estoy hablando, de las emociones en la inmunidad. Y esto se consolida en un concepto, Galo y la teleaudiencia, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿ya? El término nuevamente una trabalengua, pero es el modo de entender cómo químicamente nuestro cuerpo se relaciona a sí mismo, ¿ya? Y es notable, digamos, que, por ejemplo, aspectos como tienen que ver con los afectos, ¿ya?, el apego amoroso, ¿ya?, el placer, son altamente saludables. ¿El apapachamiento? El apapachamiento, ¿ya? Aspectos deleterios, el miedo persistente, la ansiedad persistente, la angustia, el odio y el rencor deterioran, a la larga te van a agotar. ¿Pero por qué? Porque te hacen funcionar con una adrenalización, con adrenalina constantemente, claro, y al final de cuentas vas a caer por algún lado orgánico. O sea, un simple abrazo pudiese proteger nuestras defensas y elevarla incluso. Absolutamente, ¿Puedo cerrar con un abrazo? saludable, ¿ya? Doctor. Oiga, no puedo dejar de terminar mostrando, por favor, este reconocimiento. Premio al liderazgo y la excelencia en las ciencias de la salud al servicio de la humanidad. Es el doctor Óscar Venegas, que nos acompaña, quien recibió esta distinción de psiconeuroinmunología, inmunología, bien digo, lo que nos estaba comentando. Felicitaciones por esto, Doc. Muchas gracias. Tremendo reconocimiento y bueno, agradecidos nosotros también de que pueda acompañarnos aquí. Fue un reconocimiento de una sociedad internacional en la cual yo no postulé a este premio, tal cual, sino que fue la observación, digamos, de un trabajo hecho por muchos años, en el cual el agradecimiento a todas las personas que han colaborado en esto, pero sobre todo a mis grandes maestros que han sido mis pacientes. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Doc. Siempre un gusto poder conversar de la salud, que es tan necesaria, cuidarla, protegerla, entenderla. Entender el funcionamiento es fundamental. ¿Cómo funciona nuestro organismo? Para ser felices. Para ser felices. Doctor Óscar Venegas Rojas, inmunólogo clínico. Ahí tenemos el sitio web, ¿cierto? Lo encuentran aquí en Janequeo, entre Cochrane y San Martín. Sí, 187. Exacto, Janequeo 187. Gracias, Doc. ¿Perdón? Ajá, no, le envío muchos saludos desde arriba, desde la familia. No. Usted tiene fanáticos acá. Sí, sí. Pero usted está igual, de verdad. Sí, sí. ¿Me da la receta en la pausa? Me cuido. ¿Se cuida? Me cuido. Tomo agua. ¿Ya? Hago actividad física, no exagerada, ¿ya? Y trato de sonreír, fíjese. Y se logra hacer. Interesante. Importante. Porque el reírse, el rictus de la risa, también modifica el funcionamiento del cerebro y también se vierte al resto del cuerpo. Sí, hay que hacer terapias de la risa, ¿cierto? Sí, por eso. Tal cual. El contento. Por favor, vamos a una pausa usted mismo y nos queda media hora de programa todavía. Y seguimos en nuestra continuidad en un canal que está al servicio de nuestra comunidad, digamos, y en educación, compartiendo las ciencias, la tecnología y el afecto. Pausa y ya volvemos.